Muy buenas a todos. La Segunda Guerra Mundial es un tema que fascina a muchos. Fue un conflicto armado que duró de 1939 a 1945. Estuvieron involucrados la mayoría de países europeos, Japón, China, Alemania, el Reino Unido, Italia y la Unión Soviética. Tuvo distintos frentes de combate y sus consecuencias reformaron la realidad y el orden global. Es de esperar que, sobre este tema, haya muchas cosas de qué hablar. Un punto de interés para algunas personas es ver la posición de los distintos países ante la guerra, ¿participaron directamente o no? ¿A qué lado apoyaron? Es conocido que Brasil y México tuvieron un demostrado apoyo a las fuerzas aliadas contra el eje, enviando incluso tropas. Otros países, en cambio, decidieron mantenerse neutrales como Argentina. Esto, en la historiografía de los países aliados, no es visto de buena manera, ya que se lo percibe como un apoyo pasivo hacia el eje, o sea, Alemania, Japón e Italia. Argentina, sobre todo, es muy cuestionada por esto, incluyendo el hecho de que hubo ex jerarcas del Partido Nacionalsocialista Alemán que escaparon a ese país. Sin embargo, no se habla que hubo otros exmiembros del partido que viajaron y trabajaron en Estados Unidos o Gran Bretaña. Ahora, ¿qué hay de otros países? Volviendo a América del Sur, ¿qué hay de Paraguay? Paraguay es un país ubicado en el centro de Sudamérica. Al igual que otros países, se independizó de España hacia comienzos del siglo XIX. Cuando se habla de la situación del Paraguay durante la Segunda Guerra Mundial, usualmente se obvian datos, contexto y otras cosas en los relatos de historiadores o personas que suben videos a YouTube, manteniendo un conocimiento muy superficial. No es de extrañar, pues Paraguay es un país pequeño y aislado, quizás la información que se consigue no es la mejor. En este video hablaremos de qué realmente pasaba en Paraguay durante la Segunda Guerra Mundial. La Guerra del Chaco. El primer dato que todos obvian es que, hacia finales de 1930, Paraguay acababa de salir de una guerra internacional. La Guerra del Chaco duró desde 1932 a 1935. Bolivia y Paraguay se disputaron el territorio del Chaco Boreal. En 1935 se firmó un armisticio. El Estado paraguayo había emprendido la guerra con una economía muy finita, o sea, las arcas estatales tenían lo suficiente como para sostener la guerra por unos años, no así continuarla más de lo debido, cosa que pretendía Bolivia, en lo que hubiera sido una verdadera guerra de desgaste. Por lo tanto, a Paraguay le beneficiaba terminar la guerra de una vez, con la ventaja que poseía en 1935. Sin embargo, al siguiente año, en 1936, ocurrió un alzamiento militar comandado por los coroneles Federico Smet y Camilo Recalde. Este golpe de Estado derrocó al presidente Eusebio Ayala. Algunos apuntan a los motivos de este alzamiento a un malestar general que se tenía contra el Partido Liberal, que venía gobernando ininterrumpidamente desde 1904. Este malestar ya se venía germinando desde antes de la guerra, sin embargo, el conflicto con Bolivia puso en pausa los movimientos sociales de 1920. Esto venía tanto de los excombatientes que volvían de la guerra, como la cúpula militar y demás miembros de la oposición. El resultado de este golpe fue que el coronel Rafael Franco asumió la presidencia provisional el 20 de febrero. El gobierno de Franco es muy interesante, ya que aglutinó a distintos sectores de la sociedad que, vistos de cerca, no tenían mucho en común más allá de su antiliberalismo y sentimientos ultranacionalistas. Se encontraban tanto conservadores, como socialistas, fascistas y nacionalistas revolucionarios, estos últimos cerca de lo que podría llamarse tercera posición. El Partido Colorado, quienes eran los principales opositores al Partido Liberal, apoyó el golpe de febrero, sin embargo, luego de que el coronel Franco decidiera formar su propio partido de gobierno, estos decidieron abandonarlo. Otro asunto fue que el gobierno decretó varias leyes anticomunistas, lo que le valió el alejamiento de estos. Al final, Franco decidió acercarse a los nacionalistas revolucionarios. Sin embargo, los liberales se aliaron con un grupo de militares disconformes y derrocaron a Franco en 1937. Luego de 1936. Como vimos, Paraguay vivió un cambio abrupto de gobierno en solo 2 años. En 1937, en un entendimiento con los militares, los liberales volvieron al poder. El gobierno de Franco había derogado la Constitución de 1870, con la cual se había regido todo este tiempo el país. Luego de que asumiera como presidente el abogado Félix Paiva, la Constitución de 1870 se restituyó. A pesar de esto, la influencia militar en el gobierno no acabó. Hubo intentos de golpes de Estado que fueron sofocados. Ahora, hay que recordar otro punto importante. En 1935, se firmó un armisticio con Bolivia, no así un tratado definitivo de paz. Las negociaciones de paz con Bolivia duraron desde 1936 hasta 1938, casi tanto como duró la guerra. Esto se debe a la inestabilidad institucional del Paraguay y Bolivia luego del conflicto. A pesar de la guerra, ninguno de los dos países pensaba en retroceder. Los cambios de gobierno implicaban cambios de canciller y replanteos en la mesa de negociaciones. Finalmente, el tratado definitivo fue firmado el 21 de julio de 1938. Un año después, la Segunda Guerra Mundial empezaría formalmente. Paraguay todavía no estaba cerca de normalizar su situación institucional.
La década de 1940. En 1939, el ejército planteó presentar la candidatura del general José Félix Estigarribia. Estigarribia asumió como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en 1933, durante la guerra. En el golpe de febrero de 1936, fue exiliado junto al presidente Ayala. Volvió a Paraguay en 1937, luego de la caída de Franco. Mientras preparaban su candidatura, él fungía como diplomático en Estados Unidos. Los liberales acordaron con los militares apoyar la presidencia de Estigarribia, con la promesa de devolver el orden al país. Estigarribia asumió el 15 de agosto de 1939. El coronel Franco disolvió al Parlamento, por lo que se debían preparar elecciones para el Congreso. Sin embargo, hubo mucha oposición por parte de los partidos contra Estigarribia, además de manifestaciones estudiantiles. Estigarribia, quien tenía apoyo del Partido Liberal, decidió cambiar su gabinete y solo gobernar con las Fuerzas Armadas. Esto provocó el alejamiento de los dirigentes liberales tradicionales. Pero había una juventud liberal que, contrarios a las directrices de su partido, apoyaban el establecimiento de un gobierno militar que devolviera el orden. Por ello, apoyaron la redacción de una nueva constitución, en 1940, que tenía tintes más autoritarios. Sin embargo, en septiembre de 1940, el general Estigarribia, junto a su esposa y el piloto Carmelo Peralta, fallecieron en un accidente de avión. Esto dejó totalmente anonadado al Estado, el cual, a través de la nueva Constitución, debía elegir a un sucesor a través de una reunión entre el Consejo de Estado y la Cámara de Representantes, entidades estatales que no se habían conformado todavía. Esto ocasionó que los principales generales de las Fuerzas Armadas decidieran escoger a un sucesor de Estigarribia con el único propósito de llamar a elecciones. Muchos sostienen que la decisión final se tomó en un simple sorteo que involucraba a una caja de fósforos. Según la cara en que cayera la caja, resultaba ganador uno de los candidatos. Al final, eligieron al general Higinio Morínigo. Asumió en septiembre de 1940. Morínigo era un militar con conocidas tendencias antiliberales y antipartidos políticos, por lo que, a principio, se acercó a los miembros de la tercera posición. Un grupo llamados tiempistas, pues publicaban sus ideas a través del periódico El Tiempo, se denominaban a sí mismos nacionalistas revolucionarios. Estos sostenían ideas muy cercanas al fascismo italiano, falangismo español e incluso el gobierno de Salazar en Portugal, pues se consideraban nacionalistas católicos. Morínigo hizo lo contrario a lo que esperaban sus camaradas y postergó las elecciones hasta 1943. Para esa fecha, Morínigo había perseguido a la mayoría de partidarios liberales, socialistas y colorados. Morínigo se presentó y ganó las elecciones como candidato único. El gobierno del general Morínigo. Al principio, como habíamos dicho, Morínigo desconfiaba de los partidos tradicionales. Incluso proscribió al Partido Liberal. Por lo tanto, quería acercarse a los movimientos de tercera posición, entre ellos también estaban los seguidores del coronel Franco, puesto que Morínigo definía su gobierno como la continuación de la Revolución de Febrero de 1936. A pesar del intento, no se llegó a concretar una alianza entre Morínigo y Franco por razones aún desconocidas. Al final, Morínigo tuvo que formar alianzas políticas pasajeras según la situación. Esto le permitió gobernar por bastante tiempo. Esta actitud pendular se vio reflejado en otros aspectos de su gobierno. Por un lado, los principales jefes militares de Morínigo eran abiertamente pro-eje. Sin embargo, Morínigo decidió aliarse más hacia Estados Unidos, aunque sea de forma no tan abierta, por miedo a que sus generales lo derrocaran. Por lo tanto, Paraguay rompió relaciones con las potencias del eje en 1942, lo cual trajo muchos beneficios económicos por parte de Estados Unidos, los cuales permitieron el desarrollo de varias obras de infraestructura. Durante todo este primer periodo, entre 1940 a 1945, Morínigo buscó la manera de cortar con el poder de los generales que se reunían en lo que se conocía como Frente de Guerra. De hecho, se teoriza que fue por la influencia de este grupo que Morínigo tuvo que sacar de su gabinete a los tiempistas y franquistas. También ocurrieron distintas insurrecciones militares entre 1941 y 1946, pero que fueron aplastadas y controladas. Finalmente, con la derrota de Alemania cerca, Morínigo decide declarar la guerra a las potencias del eje. No sería hasta 1946, mediante un astuto plan que involucraba la asunción de Juan Domingo Perón al poder en Argentina, que Morínigo pudo destituir y neutralizar a los generales del Frente de Guerra. Esto llevó a lo que se conoce como Primavera Democrática, en donde, bajo presión de Brasil y Estados Unidos, los partidos políticos volvieron a estar habilitados para realizar actividades. Se planteó redactar una nueva constitución y llamar a elecciones. Este periodo terminaría con la cruenta Guerra Civil Paraguaya de 1947. Esa fue la verdadera situación de Paraguay durante la Segunda Guerra Mundial. Vemos que Paraguay vivió un periodo de inestabilidad luego de la Guerra del Chaco, además de su preocupante situación económica. La situación se fue relativamente normalizando hacia 1943. No podemos negar que hubo personajes que se sentían inspirados en los gobiernos autoritarios europeos, así como en el siglo XIX, los pueblos americanos se inspiraron en las revoluciones liberales de entonces, pues era la gran novedad. Sin embargo, no es lo mismo la posición personal de algunos funcionarios del gobierno que la posición oficial del gobierno. Gracias por ver este video.